necesidades de esta tierra. Y pues bien contento de tener un panel de personas entendidas en la palabra. Señora Libre, ¿cómo está usted? A ver, ¿está apagado? Nomás hay que para arriba. Y tarda un momentitito. Hasta arriba y luego un ratito. Ahí va, Ahí va. Muy bendecida, y es el decreto que desde ahorita deseamos y establecemos para todo el auditorio que está con nosotros. Así es. Señora Leti, ¿cómo está? Salude al auditorio, por favor. Buenas tardes A la audiencia. todos. Pues aquí estamos listos para aprender. Claro que sí, doctor Ugarte. Ugarte. Tenga para nosotros este día. Claro, Leti. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que el Espíritu Santo nos ayude para explicar, para exponer y para que ustedes reciban también en su corazón lo que el Señor tiene para hoy. Pastor Sergio. Bueno, pues muy contentos de poder estar con ustedes y listos para empezar con este programa y poder compartir las cosas que Dios tiene preparadas el día de hoy. La señora Gaby Valderrama. Un abrazo a todos con mucho cariño, listos para aprender y seguir edificándonos. Señorita Ruth, ¿cómo está, mija? Muy bien, apóstol, preparados para seguir capacitándonos. Eso es todo, mija. Pues Gracias. declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo que somos guiados por el Espíritu Santo, que tenemos la mente de Cristo y que estamos ungidos para aprender. Así lo establecemos en ese nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:31 dice: era el día de la preparación para la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos permanecieran. Pero vamos un poquito más atrás, vamos desde el 28, perdón. Después de todo esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, le pusieron una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Otra traducción, ¿cómo dice todo se ha cumplido? ¿Cómo dice en la Reina Valera? Consumado es. Quizá para muchas personas este consumado es solamente lo apliquen como al acto exclusivo de la cruz, pero no a lo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Cuando dice consumado es lo que está diciendo: termina una época, termina un periodo, termina la antigua creación, termina este viejo hombre, queda en la cruz, termina la ley para dar inicio a un nuevo tiempo, dar inicio a una nueva creación, dar inicio a un nuevo pacto. Cuando él dice consumado es, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. La ley no había sido cumplida absolutamente por nadie. O sea, en su totalidad como mandamiento nadie la había cumplido. Sí había cumplimientos en el hecho de que, bueno, la ley sacrificial cubría el pecado, pero hasta ahorita, hasta ese momento en la historia, no había habido nadie que lo hubiera cumplido y que no necesitara un sacrificio. En otras palabras, todos necesitaban de la ley sacrificial. Hasta que llega el Señor Jesucristo. Y en este momento, cuando Él dice consumado es, lo que está diciendo también es que por primera vez hay un hombre que ha cumplido la ley en su cabalidad. Ahora, ¿qué iba a pasar cuando la ley se cumpliera en su cabalidad? ¿Qué era lo que iba a ocurrir cuando existiera una persona que la pudiera cumplir? ¿Tienen alguna idea? Quedaba obsoleta. Quedaba obsoleta, exactamente. Lo que ocurría es que cuando alguien llegara a cumplir la ley, ya se había declarado que la ley no pasaría, o sea, no podría quedar obsoleta, la ley iba a estar vigente hasta que alguien la cumpliera. Lo que pasa es que no había habido absolutamente nadie que la hubiera podido cumplir, y Jesús llega, y aquí lo tenemos que decir como el Hijo del Hombre, sí, habiéndose despojado de su deidad, como hombre cumple la ley hasta lo último y termina este periodo de la ley para iniciar un nuevo periodo. Ahora,
termina la ley y empieza la gracia, pero expresada en otro pacto, doctor. Porque había gracia también en la ley, doctor. Sí, bueno, en realidad, para que sucediera la que Dios se reconciliaba con todo el mundo, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que empieza la reconciliación. Empieza la de todo reconciliación. el mundo. Sí, señor. Tendría que haber pasado también que todos los habitantes de la tierra cumplieran la ley. Nada más que aquí entra ¿cómo se llama? Cuando alguien, lo vicario, que Cristo va como Sustitución. representante de la raza humana. Así es. Entonces entra el periodo de lo que se llama la reconciliación también. Este periodo de reconciliación. Si lo pudiéramos ver desde una óptica, Gaby, así fuera del planeta inclusive, nosotros veríamos de que prácticamente pasó un hecatombe. O sea, ocurrió ¿cómo les diré? Los que tenían ojos ahí, viendo el evento, no tenían el entendimiento de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Sí, yo creo que vamos a tener que bajarle un poquito al aire porque tiene retroalimentación de los micrófonos. Vamos a apagarlo. Si nosotros hubiéramos estado en los lugares celestiales en ese momento, que desde el punto de vista espiritual, ¿qué estaba pasando cuando Jesús estaba diciendo consumado es? Estaba ocurriendo un cataclismo, por así decirlo, sí, o sea, el término de todo lo que Dios había establecido hasta que hubiera alguien que pudiera hacer esto. En otras palabras, el libro de Hebreos lo podemos dejar de tarea ahí. El libro de Hebreos, adelante Willy. Y también si gusta pasar la señora Carmelita con toda confianza, ¿eh? Sí, ok. El libro de Hebreos prácticamente dice que hay una sustitución de todo. Ahora ya la ley queda sustituida por la gracia, ¿sí? El tiempo como personaje representante de la ley de Moisés llega a su término. Los sacrificios tienen que cesar. El hombre caído queda crucificado con Cristo, o sea, que representa la antigua naturaleza. Y hagan de cuenta que pudiéramos ver como si hubiera caído una bomba. Ahora el cielo se tiene que alinear, porque pronto en el cielo va a llegar a sentarse junto al Padre un representante de la raza humana. Empieza la creación de una nueva tierra, y no estoy hablando del planeta, sino la tierra que el Padre va a labrar, que es la iglesia. Entonces este evento realmente, haga de cuenta que fue cataclísmico, Gaby. O sea, fue algo que a los ojos humanos ahí no había entendimiento, ¿sí me explico? Pero ahora que tenemos la revelación, podemos decir de que realmente el antes y el después al ojo humano es en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Antes y después de Cristo. Para la historia del hombre es antes y después de la resurrección. Entonces la cruz estaba marcando el término, por eso dice consumado es, se terminó, se acabó. Empieza otra dimensión, empieza ahora el ser humano está a punto de entrar a la dimensión de lo eterno aún estando en la tierra. El ser humano está a punto de entrar a la dimensión de la perfección aún cuando siga fallando. O sea, es una locura, ¿sí me explico? Lo que está a punto de ocurrir. Por eso el evangelio es una locura. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente dice, es que es una locura que hayamos sido perdonados. No, es una locura que hayamos muerto, resucitado con Cristo, haber sido sentados en lugares celestiales, haber sido hechos perfectos, ser los representantes de Él, y que un representante de la raza humana, Jesús, Cristo, ¿verdad?, se siente a la diestra del Padre. ¿Te imaginas qué pasaría en el cielo, Gaby? No sé si quieras comentar algo. ¿Qué estaría pasando? El alboroto entre los ángeles, entre todo. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Qué se le ocurre, señora Gaby? Así es, apóstol. Sí, es muy interesante ver hasta dónde llega el alcance de las traducciones correctas de lo que dice la palabra. La traducción OJB, cuando se refiere a Jesucristo, se refiere como el Hijo Hombre. A mí me llama mucho la atención entender esa diferencia, porque
En la Reina Valera lo traduce como el Hijo del Hombre, y en cierta manera yo pienso que lo hace minimizado a lo que realmente es. Jesucristo es el Hijo Hombre, es Hijo de Dios en la estructura y en la forma humana como Así es. somos nosotros. Así es, él realmente nace de una virgen, él tiene el nacimiento totalmente humano. La única diferencia con la raza humana, pero no humana, sino adámica, que es diferente, ¿sí? Es que Jesús no tenía los elementos adámicos de la caída, porque él nace por obra del Espíritu Santo. Pero esto lo ponía en la misma dimensión que Adán, porque Adán, cuando viene la tentación, tampoco era una naturaleza caída. Adán y Jesús estaban en las mismas condiciones cuando iba a venir esta tentación. Lo que es impresionante ahí es que ahora los cielos tenían que alinearse a este nuevo tiempo, ¿sí? Y la tierra tenía que alinearse a este nuevo tiempo. Le ha costado a la tierra y a los seres humanos entender este nuevo tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué le costará tanto, Liber? A ver, hoy les voy a hacer muchas preguntas, ¿eh? Bueno, la otra noche estábamos estudiando aquí, ¿verdad? Y decía el apóstol que tenemos que entender que la cruz no es la continuación del antiguo pacto, no es un eslabón entre el viejo y lo nuevo, sino todo lo contrario, que es un terminarse el antiguo. Así es. Porque si no vamos a seguir usándolo como una continuidad del antiguo pacto. Así es. Y no es posible, decía, ubicar en la tierra. Él ponía un ejemplo así muy, muy grueso. Decía, si usted ya vive, vamos a decir en China, no puede estar siendo la continuidad de otro continente. Es un continente y es otro, no puede ser la continuación. Y a veces no hemos, como usted decía, nos cuesta trabajo, ha costado trabajo, porque seguimos trayendo lo viejo a unirlo a lo nuevo y no es posible. Y es que no era nada sencillo, Leti. ¿Quería comentar algo? Sí, adelante, Leti. Bueno, yo Nomás más creo cerquita. que también es debido a que, aunque somos nacidos de nuevo y hemos sido hechos de Dios, pues sabemos que nuestra mente necesita ser renovada. Entonces hay muchos paradigmas en nuestra mente que impiden, ¿verdad?, que podamos concluir correctamente hasta que no va llegando la revelación. Sí, es real esto lo que usted dice, pero le costó mucho al ser humano, le sigue costando entender de que haga de cuenta que cambiaron todas las reglas del juego. O sea, las reglas del juego hasta en este tiempo tenían que ver con las obras, tenían que ver con el desempeño humano, no tenían nada que ver con una nueva naturaleza tampoco. Ahora lo único que ellos estaban esperanzados era tener una buena conducta. En cuanto la riegue, bueno, va a llegar el tiempo de los sacrificios, voy a ser perdonado, pero la bendición está ligada a la obediencia, condicionada. Es un Dios que, aunque sea bueno, está lejos. O sea, Él está allá en el cielo, nosotros estamos acá en la tierra. Las reglas del juego eran totalmente diferentes. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, Él está diciendo todo lo que las reglas de este juego exigían, conmigo quedan cumplidas. No queda nada pendiente. Se terminó, consumado, se terminó, para dar inicio a una nueva raza inexistente en la tierra, dar inicio a un nuevo pacto. Como decía ahorita Liber, no estamos hablando de una continuidad del antiguo pacto, porque ahí es donde mucha gente se confunde, doctor. Mucha gente cree hoy que para estar en el nuevo pacto se tienen que hacer obras. Imagínense nada más la mentalidad. O sea, para que entres al nuevo pacto, Willy, primero tienes que cumplir estas reglas. Imagínense, eso es mezclar los pactos o creer que es una continuidad. Se termina, se da por consumado ese pacto de las obras. El hombre, ¿cómo quedó? Reprobado, pero está a punto de ser aprobado, pero no por lo que haga él,
sino por la obra perfecta de Cristo, que cuando dice consumado es, vuelve a retomar el propósito que perdió Adán. En otras palabras, totalmente injusto lo que le pasó a la humanidad por culpa de Adán. Se llevó a la humanidad, como decimos, entre las piernas, ¿verdad? Sí, ahora de corbata. Ahora dice Jesús, está bien, eso fue injusto. Ahora yo también voy a cumplir y me voy a llevar a la humanidad de corbata también, al que crea. Entonces, se termina ese pacto, queda cumplido, queda expuesto el ser humano a una incapacidad absoluta para cumplirlo, y ahora viene el regalo, esto es clave, el regalo de la salvación, que nos da la entrada a un pacto donde las reglas son totalmente diferentes, doctor. Y algunos pensarán pues que injusto, porque el pueblo de los judíos, habiendo seguido tanto en referencia a la continuidad, pero y con respecto a las profecías, en Ezequiel, creo que es en Jeremías, se anuncia que va a haber un nuevo pacto. O sea, así es. no era algo totalmente desconocido. Haré con la casa de Israel un nuevo pacto. Entonces Israel sí estaba predestinado para ser el portador de ese nuevo pacto. Pero en primer lugar rechazaron al precursor, que era Juan el Bautista. Lo mataron. En segundo lugar, rechazan a Jesucristo, de que les dijo que el reino ya había llegado. No lo aceptaron y lo crucificaron. Y en tercer lugar, Esteban, en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, reúne a todo el Sanedrín y al sumo sacerdote y les explica, haciendo nota de todo el pasado de los extraordinario, judíos. Les explica punto por punto cómo buenísimo. todo había llegado hasta la culminación de que el Señor era ahora el que inauguraba una nueva etapa, un pacto nuevo, ¿verdad? Él se los explica, pero también lo mataron. También lo matan. Y ya habían matado a los profetas, habían matado a Juan, mataron a Cristo, matan a Esteban, quisieron matar a Pablo, quisieron matar a Pedro. O sea, realmente, digo, sí lo podemos analizar desde esta óptica del 2017, ¿verdad? Pero realmente no era sencillo, pero también era gente muy testaruda. Gaby. Sí, apóstol. Es muy interesante ver cuando Jesús les comenta y les dice, los salmos hablan de mí. El Salmo 1 es muy lindo, pero como dice usted, mirado desde la óptica humana y terrenal. Son obras, porque comienza diciendo, bienaventurado el varón que no caminó en consejo de malos. Pero realmente este salmo está hablando de Jesucristo. Así es. Porque el único descendiente, Ish, varón, que no ha estado en el Etza, la versión ortodoxa lo menciona como esquema, como sistema. Él es el único y a través de él es como nosotros somos renacidos en ese sistema. Así es. Entonces, esta versión menciona de esta manera y dice, bienaventurado es el descendiente o el varón que no caminó en el esquema de los malvados, ni se paró en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los burladores, sino que en su delicia es la ley de Jehová y en ella medita día y noche. Y él será, hablando en futuro, porque todavía no había venido el nacimiento, la muerte y la resurrección, él será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Me llama la atención entender un poquito, imaginar que ese árbol estaba en el Edén. Ese árbol cuyo fruto que da a su tiempo es la justicia. Nosotros somos justificados a través del justo y el único justo es Jesucristo. Así es. Ahorita, como usted mencionaba, entonces la ley ordenaba ciertos comportamientos, ciertas acciones, ciertos reglamentos que eran imposibles de cumplir única y exclusivamente por Jesucristo. Él fue el único y ahora viene este acto sustitutivo. En la cruz dice que él fue hecho pecado
para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Él. Ahora, otra traducción dice, para que compartiéramos o tuviéramos la misma justicia que Jehová o que Yahvé. Porque Cristo tenía la justicia de Jehová o Yahvé, porque Él mismo es Jehová o Yahvé. O sea, tenemos que entender que aunque la gente lo relacione con el Padre, los tres son uno. Entonces, esto es impresionante. Por eso, imagínese, Ruthcita, cuando estaba diciendo consumado es, quiero que entendamos, estaba acabando con todo. Se acabó, se acabó. Inicia una nueva tierra inclusive. Y yo sé que para mucha gente que piensa en lo escatológico solamente de una manera futurista, esto le genera un shock. La nueva tierra ahora es la labranza. Dice que la labranza del Señor es la nueva tierra, es la iglesia. Y no estamos hablando todavía nada, o sea, yo quiero que quede muy claro, no nos estamos metiendo en lo escatológico, no nos vamos a meter ahí. Pero ahora Dios labra en su tierra. Ahora Dios construye un nuevo edificio. Ahora Dios tiene una nueva Jerusalén. ¿Quién es? La iglesia también es una nueva Jerusalén. Tiene un nuevo templo. Todo cambió. Por eso cuando, esto que dice usted, de cuando se entra a una mentalidad de continuidad, de un pacto, no va a cuadrar por ningún lado. O sea, no le vamos a encontrar nunca la cuadratura al círculo. ¿Y sabes dónde vamos a caer siempre? ¿En dónde cree que vamos a caer? Debiéramos caer en Cristo. Pero cuando no hay este entendimiento, cuando se cree que son continuidades, las personas siempre van a caer en las obras. Van a caer otra vez en el merecimiento personal. ¿Por qué? Porque como todos, y aquí sí, absolutamente todos estamos en diferentes procesos, el hombre por naturaleza es juez. El hombre por naturaleza es juez, siempre está juzgando. Entonces, ve personas en diferentes etapas, dice no. Entonces tú realmente tienes que volver a las obras para merecer o para permanecer en un pacto que es un pacto que no tiene nada que ver con las obras. Es un pacto que nos capacita para las obras. ¿Sí me explico? No es que por obras entre este pacto, es todo lo contrario. Pero mientras el entendimiento no haya sido renovado, que es lo que estamos trabajando, porque esto es un trabajo el que estamos haciendo, ¿verdad? Siempre va a haber esta óptica que usted decía, Liber, es la continuación. Por eso el día que lleguemos a Hebreos, a lo mejor va a ser en el año 2020, no sé, ¿verdad? Al ritmo que vamos, pero llegaremos. El libro de Hebreos prácticamente nos deja ver clarísimamente de que fue un antes y un después. Cambió la historia, cambiaron las reglas, cambiaron los escenarios. Pastor Sergio. Cambió el sumo sacerdocio. Cambió el sacerdocio, el sumo sacerdote. Sí, pues devolviéndome un poquito a cuando comentaba, apóstol, que qué hubiera pasado si una persona hubiera podido cumplir con toda la ley. De antemano sabíamos que era imposible. Y de hecho la misma ley vino a evidenciar, según Romanos, que era imposible de cumplirse. Pero algo que podemos ver es de que si acaso eso hubiera sucedido hipotéticamente, pues únicamente esa persona hubiera quedado justificada. Así es. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de legalidad y es un Dios que cuida hasta los últimos detalles en cuanto a las cosas que puedan suceder, sin siquiera Él pudiendo hacerlo. Podría imponer su autoridad o su soberanía para hacer ciertas cosas. Pero sin embargo, generalmente, o más bien siempre, Dios mismo se sujeta a sus mismos principios. Claro. Entonces, algo que era necesario es de que la persona que cumpliera con toda la ley tenía que ser una persona que tuviera el valor de toda la humanidad para que la humanidad misma fuera o pudiera obtener esa justificación. Entonces, por eso fue la razón que tuvo que venir Jesús, que tuvo que venir Dios Hijo a presentarse y poder realizar esto. Porque después de Adán, todos los que nacimos después de Adán, teníamos ya esa naturaleza pecaminosa. Y ninguno podría valer más que lo que pudiera descender del mismo. Pero en el caso de Dios, en el caso de Jesús, que por ellos fuimos creados toda la humanidad y de su naturaleza fue creado el ser humano,
era el único que podía cumplir con toda la ley para en un momento dado poder justificar absolutamente a toda la humanidad. Entonces, esto nos impresiona también de poder ver cómo Dios cuida incluso hasta los últimos detalles dentro de la crucifixión, todas las cosas que se tuvieron que guardar dentro de incluso hasta de su sepultura. Dios guardó absolutamente todos los detalles para que todo se cumpliera como tenía que ser. Así es, y ahorita vamos a ver estos detalles, cómo se correlacionan con lo profético, ¿verdad? Vamos a continuar un poquito. Sí, doctor. El doctor quiere saludar gente. Saludar a la gente. Claro, doctor. Bueno, pues vamos a saludar a algunas de los lugares desde donde nos están viendo. Tenemos personas que nos están viendo desde Ixtepec, Oaxaca, de Aguascalientes, Puerto Vallarta, Chihuahua, Mexicali, de aquí mismo de Delicias. Tenemos personas que nos están siguiendo desde Tijuana, Casas Grandes, y desde Jonacatepec también. Y bueno, algunas personas que no nos han mencionado desde dónde están conectados, pero hay muchos saludos, muchas personas que nos están siguiendo en este momento. Pídeles que compartan, ¿no, pastor? Sí, si pueden, por favor, compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Le pedimos a todas las personas que están siguiendo en este momento el programa que puedan compartir esta transmisión. Muchas gracias. Hace unos días, Chile también y Monterrey, fui a cortarme el pelo y la persona que me corta el pelo practica la religión musulmana. Entonces me dijo, primero ya sabía que iba a venir, dijo, porque andaba muy peludo. Pero me dijo, y le mando un saludo si nos está recibiendo, me dijo, se me hizo muy interesante todo lo que ustedes están hablando. Entonces, comparta, y ella recibió la transmisión porque la compartieron. No éramos amigos de Facebook ni nada, pero lo compartieron. Bueno, dice después, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y aquí es donde Él tiene que ser el primero en todo. Él es ahora el representante de la raza humana, por eso se le llama el postrer Adán, y muere, pero no deja de existir. Ojo con esto, ¿sí? Porque los filósofos ateos dicen el día que Dios murió. ¿Sí me explico? Y dan cátedra en las escuelas de derecho, filosofía. Dios se murió, entonces no puede ser Dios. Totalmente erróneo este concepto. Dios no muere, entrega el espíritu, ¿sí? Y queda deshabilitado y bajo la expectativa de que el Padre lo resucite, ¿sí? Pero no hay un momento de inexistencia, porque los filósofos eso dicen. Entonces, si Dios murió, no puede ser Dios, porque entonces se abre un periodo de inexistencia divina, y esto sería contrario a la eternidad que tiene que ver con la vida de Dios. Entonces, lo que Él hace en ese momento, Él se desconecta del Padre. Es lo que llamamos la muerte espiritual. Por eso un ser humano que está muerto espiritualmente, no hay una inexistencia del espíritu, hay una desconexión con Dios. Este es el término que explica la muerte espiritual. ¿Y por qué tenía que ser? Fíjese la humildad de Jesucristo, es un ejemplo extraordinario de humildad. Para que Él fuera el primero en todo, ya no tenía la capacidad de que su propia justicia lo declarara perfecto. Ya no había, a pesar de que nunca falló. O sea, nunca falló, nunca pecó, justo, perfecto, cumplió hasta el grado de decir, consumado es. Y sin embargo, Él tiene que decir, encomiendo a ti, Padre, mi espíritu, porque voy en calidad de lo que fue el último acto en la cruz, fue hecho pecado. Entonces Él está esperando ahora su nuevo nacimiento, la resurrección, para que Él sea el primero en todo. O sea, pero esto es lo que nos deja, a mí me deja maravillado, impactado, es el nivel de obediencia, el nivel de fe, porque por eso se le llama la fe del Hijo de Dios. Porque ustedes creen que no, ya habiéndose despojado de la deidad, siendo pecado, bajar a los infiernos, ¿usted cree que no le estaba provocando la necesidad de confiar plena y absolutamente en el Padre? O sea, esto fue un ejemplo de fe
total, la fe del Hijo de Dios, donde en ese momento ya no le sostenía su justicia. Sí, doctor. Y por eso fue que triunfó ahí y derrotó a Satanás, porque ahí dice, creo que es primera de Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que fue justificado. Ahí el Padre lo justificó porque realmente él nunca había pecado. Así es. Y se levantó justificado ahí mismo donde estaba, en el infierno, para derrotar y exhibir públicamente a Satanás. Algo extraordinario. Sí, Sergio. Y bueno, creo también que podría sonar un poco raro, pero sabemos que la Escritura dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Así es. Entonces, si lo tomáramos de manera literal, tendría que estar condenado. Pero su mismo sacrificio le valió a Él mismo, porque Él mismo también fue justificado por esta obra que hizo. O sea, es cierto que Él no pecó, Él nunca pecó, Él cumplió con toda la ley, pero fue hecho pecado por nosotros. Entonces me acuerdo que una vez platicando, apóstol, usted me decía, Él fue el primer beneficiario de su mismo sacrificio, de la redención que dio al hombre, porque a pesar de no haber pecado, fue hecho pecado y todo el pecado vino sobre Él. Sí, esto por eso volvemos a lo mismo. Esto es una locura, ¿verdad? Señora Leti, adelante. Sí, yo quiero comentar que a mí me impresiona mucho el hecho de saber, porque estaba profetizado, ¿verdad? De que él sabía que iba a ser separado por un momento de su padre. En el Salmo 34, en el Salmo 21 del 1, ahí estaba profetizado, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque están tan lejos de mi salvación y de mis palabras y de las palabras de mi clamor. O sea, si estaba escrito allí, él sabía, ¿verdad?, que iba Claro. a ser separado por un momento. Y a eso agréguele que todo esto estaba hablado dentro del propósito eterno. O sea, desde la eternidad. Por eso es impresionante el nivel de obediencia. Es impresionante el nivel de fidelidad al propósito eterno. Y Jesús, en este propósito eterno, apegarse a su asignación, ¿verdad? Por eso yo exhorto a todas las personas que nos están viendo: jamás tomen en poco los inicios de una asignación. ¿Por qué? Porque muchas personas se desesperan, ¿verdad? Dicen: es que yo no veo todavía y yo no veo. Es que los inicios de una asignación, Jesús nos pone el ejemplo. ¿A qué edad empezó a estudiar la Escritura? Desde niño. Imagínense que a los 12 años ya les estaba dando cátedra. Lo que él nunca perdió de vista, nunca se desenfocó del propósito eterno y de esta asignación. Nunca se desenfocó. Precisamente por eso es tan importante conocer este pacto. Nosotros en qué cooperamos en este pacto, porque nosotros no atraemos a la gente a nosotros, que quede muy claro. Jesús estuvo tentado a atraer las personas a Él. Imagínense que lo querían hacer rey. ¿Qué hace Jesús? No, un momento, dice: pues si no estoy en campaña política, señores, no estoy buscando, ¿cómo se diría, Willy? Hueso ni postulaciones, olvídense. No, yo vengo a cumplir una asignación. Por eso en este pacto tengamos cuidado de tomar en poco los tiempos de preparación. Tenemos que ser entrenados, pero tengamos mucho cuidado de no querer ser aquellos que atraen la mirada hacia uno, sino hacia Cristo. O sea, lo que hace Cristo es que Él nunca se desenfoca. Él sabe de que si coronaban a Jesús, el Cristo sabe que si coronaban a Jesús, se perdía todo para lo que el Cristo había venido. Porque este Jesús era irreprochable. O sea, no había nada que decir de Jesús. Estoy hablando ahora sí el hombre, ¿sí? No había nada que reprocharle. Yo como le digo, creo que debe haber sido una persona impresionante físicamente también. Vemos que tenía una personalidad extraordinaria. Sabía de negocios. Y ahora, manifestando al Cristo eterno, haciendo los milagros que estaba haciendo, la gente dijo: este es, ¿verdad? Pero ahorita entronemos a Jesús. No. Por eso nosotros, en nuestro componente humano, seguiremos teniendo tentaciones de desenfocarnos de la asignación. Claro. En este entrenamiento y en este ego que tiene que morir en nuestras vidas, para que en Cristo
nosotros cumplamos con esta asignación dentro del propósito eterno, ¿verdad? Willy, adelante, y luego el doctor. Sí, a los 12 años Jesús ya se daba tiros con los maestros en la Sí. sinagoga. Yo he visto muchos chavitos que ya tienen el don de hablar en lenguas, es una manifestación clara del Espíritu Santo. Jesús hasta los 30 años fue bautizado por el Espíritu Santo, no más que todo ese tiempo él se entrenó. Y yo por eso le digo mucho a los jóvenes, tienes que entrenarte, aunque ya tienes esos dones, esas capacidades, tiene que haber un desarrollo. Lo vemos con Daniel, lo vemos con José, lo vemos igualmente muy marcado con David, que a los 17 años fue ungido como rey, pero no llegó hasta los 30 hasta el trono, porque tenía que haber un tiempo de preparación. Yo pienso que si a los 17 le hubieran soltado el trono, a los 18 ya los hubiera perdido. Así es, claro, así es. Este periodo de entrenamiento es indispensable que pasemos por él, doctor. Traigo a la memoria un comentario, no es un dogma de fe, desde luego, pero un comentario muy interesante que yo leí hace muchos años sobre Zacarías 3, donde dice que al sumo sacerdote Josué se le quitan todos los trapos de inmundicia y se le viste con gala, con mitra, con todo. Esto pues sí concuerda con la justificación que el Padre le da al Hijo después Claro. de su sacrificio. Yo les recomiendo que lean Zacarías 3. Sí, Gaby y luego el pastor Sergio. También es muy interesante ver que Proverbios menciona muy seguido la sabiduría de la mano con la disciplina. Así es. Jesucristo lo que hizo, el Jesús hombre, fue disciplinado. Totalmente. Él sabía su propósito, él sabía su asignación, pero como redundando en lo que se está diciendo, esperó el tiempo correcto en disciplina. La disciplina y la sabiduría van de la mano. Sí, lo vemos. Él tenía una disciplina física, una disciplina intelectual, una disciplina espiritual. Ahora, qué impactante que en el caso de él es un entrenamiento de 3 años para un ministerio de 3 años y medio. Perdón, un entrenamiento de 30 años para un ministerio de 3 años y medio. En el caso de David, como lo decía ahorita, mi hijo, 17 años después. En el caso de José, 13 años después. Entonces, no hay que desesperarnos. En David fueron 13. Sí, perdón, en David fueron 13, en José fueron 17. Sí, entonces no hay que desesperarse. Lo único que tenemos que tener claro es no desenfocarnos. Y en este desenfoque, conocer las nuevas reglas del juego. Que aquí es donde, como se dice en México, la puerquita tuerce el rabo, ¿verdad? Porque en estas reglas del juego, nosotros somos los portadores de Cristo, pero tenemos que tener muy claro que las reglas del juego es para que Cristo sea el todo en todos. O sea, tenemos el privilegio de estar unidos a Él, de trabajar para Él, de manifestarlo a Él. Las reglas del juego cambiaron. Por eso ahora no hay condenación. Por eso ahora tenemos que tener muy claro para qué estamos asignados. Tenemos que tener muy claro que todos los triunfos que vamos teniendo, pues esas coronas las ponemos a los pies de Jesús otra vez, a los pies del Señor. Y que ahora operamos en una dimensión que proviene desde lo invisible para hacerse visible en la tierra. Pastor Sergio. Sí, precisamente en relación a esto de los tiempos, hay quienes creen y consideran que bajo no tener entendimiento, que Jesús pudo haber fracasado dentro de su vida. ¿Por qué? Porque, como dijimos ahorita, tuvo que esperar 30 años para iniciar un ministerio que únicamente duró 3 años y medio. Sin embargo, dentro del propósito estaba considerado que así fuera. Y él cumplió con ese propósito y los resultados fueron obviamente extraordinarios. Dentro de esta reflexión deberíamos de entender que muchas veces nuestros pensamientos humanos, las expectativas de otras personas o a veces incluso nuestras expectativas mismas no necesariamente significa que sean el propósito de Dios. Dentro del propósito de Dios hay cosas que Dios nos va a ir revelando, otras cosas que a lo mejor incluso las vamos a realizar, que fueron parte de nuestro propósito y a lo mejor ni siquiera nos fue revelado, no nos dimos cuenta de que cumplimos con parte del propósito eterno. Y esto es algo extraordinario porque
Obviamente nuestras mediciones no son mediciones humanas, son la medición de Dios en cuanto a lo que nosotros hacemos. Y hago este comentario porque en muchas ocasiones tenemos una perspectiva incluso de que la asignación o el propósito tiene que estar ligado nada más a cuestiones eclesiásticas, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, Dios nos puede sorprender de maneras increíbles y aún utilizar escenarios que pueden considerarse como escenarios incluso babilónicos o diabólicos para establecer su plan o su propósito. Algo que comentaré más adelante dentro de una de las predicaciones que están pendientes de hacerse o de compartir, es de que, por ejemplo, el escenario de Egipto, que siempre lo hemos considerado como un escenario diabólico, un sistema babilónico, fue utilizado por Dios mismo en diferentes ocasiones para poder establecer su plan y su propósito. Jesús mismo fue escondido en Egipto para no ser matado por el rey Herodes, cuando ordenó que fueran matados todos los niños menores de 2 años, y fue escondido dentro de ese mismo sistema. Conocemos también que, por ejemplo, para Moisés, y aquí hago referencia a cómo para unos puede significar una cosa y para otros otra, para Moisés Egipto representaba opresión, esclavitud y un lugar de donde él tenía que ser levantado para liberar al pueblo de ese lugar. Sin embargo, para José fue el área de oportunidad, fue el área donde pudo llevar a cabo su ministerio, donde pudo llevar a cabo la manifestación de Dios para tener cuidado y provisión del pueblo judío. Entonces, debemos de desechar el pensamiento religioso, debemos de saber que Dios puede utilizarnos en cualquier lugar y en cualquier parte, y nos quiere utilizar para que dentro a veces del mismo campo enemigo llevar su plan eterno, llevar su propósito eterno, y que sea manifestada su gloria y utilizarnos de maneras increíbles y que parecieran fuera de la realidad. José, yo creo que nunca se imaginó que los peores enemigos estaban dentro de su casa y te trataron de terminar con él. Y sin embargo, donde era el lugar del enemigo, que era en Egipto, hubo una persona que fungió para él como una persona que fue un tutor, una persona que lo ayudó a cumplir con su propósito, que obviamente sabemos que esto estaba dentro de los planes de Dios. Entonces, jamás actuemos por pensamientos y conclusiones humanas, porque Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. Es que cambiaron todas las reglas. Ahorita vamos a hablar de eso, doctor. Nada más agregar a lo que dice Sergio. De hecho, José más adelante lo asevera cuando está con sus hermanos. Le dice, porque Dios mismo planeó esto para hacerles el bien. Era lo que hablábamos ayer. Va a haber cosas que no son comprensibles, que uno pueda decir, oiga, estamos pasando por una situación que jamás pensamos que pudiéramos pasar. Si somos hijos de Dios, si estamos exentos de una enfermedad, si estamos exentos de una crisis económica. No, es que no estamos exentos. O sea, eso hay que entenderlo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero de las diferentes problemáticas que podamos tener, todas las cosas van a ayudar para bien. Y esto no significa que Dios manda cosas malas. O sea, hay que cambiar esto. Por ejemplo, bajo una óptica humana, ahorita lo que decía el pastor Sergio, quiero redondearlo un poquito. Bajo una óptica humana, que un muchacho de 33 años, brillante, elocuente, que hacía milagros, extraordinario, amoroso, bajo una óptica humana, que se muera, ¿qué es? Una tragedia. Bajo la óptica divina, no. Era el éxito que cumplía con este propósito, que esta es la clave de todo esto. Fíjese bien, señora Gaby, que para Dios las cosas no terminan en el ámbito terrenal. Esto es lo que se tiene que tener muy en claro. Para mucha gente ha haber sido, pues para los mismos discípulos. Imagínense que alguno de ellos, como Pedro, ¿a dónde regresó? A las barcas, a la barca otra vez, a pescar. O sea, Pedro llega a una decepción absoluta, haber dicho, no, pues esto no era. Ahora resulta que este muchachazo, este campeón, el maestro se nos fue. Bajo esa óptica, ¿qué ocurrió? Un fracaso, una tragedia. Vamos a la chamba otra vez. Imagínate la decepción, papá, porque habían dejado negocios, familias,
Ahora los querían matar. O sea, ahora el resultado de esto era que los querían matar. A una óptica humana, no nada más era un fracaso, era, ¿sabe qué? Un engaño. Pues un fraude. O sea, ¿cómo es posible? Me sacaste de mis negocios, tuve que andar en giras contigo, en todas las broncas que me metí, y resulta que nomás nos duró la chamba 3 años. Lo que pasa es que para el ámbito eterno es otra la óptica. Por eso la Escritura nos dice, echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Lo que está diciendo, tenga un entendimiento en este ámbito de lo eterno. Esto no se acaba, ¿sabe cuándo? Nunca. Ni siquiera, o sea, no tiene términos donde llegamos, bueno, se terminó aquí. No. Eso es lo que está inaugurando Jesús también con su muerte. La vida eterna para todo aquel que en él crea. Oye, esto no va de acuerdo con lo que decía Yogi Berra, ¿no? Esto se acaba hasta que se acaba. Esto nunca se va a acabar. Esto nunca se va a acabar. Esto nunca se va a acabar. Por eso ahorita volvemos a lo mismo. Cambiaron las reglas completamente. O sea, aquí imagínese el efecto que le preguntaba ahorita, señora Gaby, desde el ámbito espiritual, que todos los muertos antes de Cristo, ¿dónde estaban? Los justos estaban en el seno de Abraham y los otros estaban en el Hades. Entonces, lo que estaba en el ámbito espiritual también, señores, consumado es. A ver, los del seno de Abraham, vengan. Ustedes, todo lo que hicieron correctamente, tampoco les sirve de nada para entrar a la siguiente dimensión. Les vamos a presentar aquel en el que tienen que poner su fe. Para ese que vivieron ustedes hasta donde les alcanzó el entendimiento, era Él, mire, el Hijo de Dios. Lleva cautiva la cautividad. Sube y da dones a los hombres. Como también a los que estaban en el Hades les dice, señores, lo siento mucho, ¿verdad? Hoy vengo a que les quede muy claro que todo aquello que ustedes rechazaron o todo aquello que ustedes no quisieron, hoy en esta consumación, nada más les vengo a confirmar su decisión. No quisieron nada conmigo. Entonces, en el ámbito de lo eterno estaban pasando cosas extraordinarias. Ahora, ¿qué iba a pasar en la tierra? A partir de ahí, se iba a acabar el término secularidad. A lo mejor ellos no lo utilizaban así, pero tenían muy claro, ¿verdad? Se tenía una mentalidad dual, lo santo y lo profano. Ahora, después de esto, ya no va a haber una raza, ya no va a haber una tribu que se dedique nada más a lo santo y las otras 11 a la productividad. Se acabó. Ahora, que quede muy claro, la tierra le pertenece al Señor Jesucristo completamente. Y se levanta una nueva generación de ministros, doctor. Todos ministros competentes, nada más que quede muy claro, para el que quiera ser un ministro competente, no puede operar en la mentalidad del antiguo pacto. Porque ahora los ministros son competentes ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y qué ocurre? Ahora todos los reinos han venido a ser los reinos del Señor. Todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese Egipto, que significaba antes lo diabólico, lo esotérico, todo lo que era, ahora le toca a la iglesia que todos los ámbitos donde se manifiesta lo diabólico, que todos los ámbitos donde se manifiesta lo pecaminoso, que todos los ámbitos donde se maneja la corrupción, todo lo que tiene que ver con lo que es contrario a Cristo, los hijos de Dios penetren. Lleven esta luz porque cambiaron las reglas. Ahora no hay una tribu sacerdotal. No. Ahora, y ya estamos penetrando. Ahora todos somos sacerdotes. Ahora todos somos reyes. Ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. Ahora se acabó ese templo hecho de manos humanas. Vuelvo al punto. Consumado es. Se acabó este orden. Se acabó este orden en el sentido de ¿qué? De lo ordenado y lo ordenado. Otra vez, ¿sí? De lo ordenado
y lo ordenado. Por eso las liturgias ya no tienen nada que ver. En otras palabras, ahorita usted está en un programa y no estamos teniendo ni alabanza como música, ¿verdad? No estamos teniendo un momento de adoración como música. No hay nadie aquí quizá celebrando un culto, y sin embargo Cristo está manifestándose a través de la palabra. Porque aquí la liturgia de donde se reúnen dos o más, ¿verdad? Él ya está impartido. Se está haciendo un trabajo por medio de los medios, ¿sí? Donde Cristo está siendo expresado. Entonces cambia absolutamente todo. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad, señora Liber, ¿verdad? Lo que decía usted ahorita. Si cambió todo, ¿no sería bueno conocer las nuevas reglas del juego? Pues para eso estamos trabajando. Pastor Sergio y luego Liber. Sí, bueno, hay algunas preguntas. Sí. Primero preguntaban por algunas de las versiones que utilizamos. Una de ellas se preguntaban por la que estaba utilizando Gaby, es la OJB, que es la Biblia Ortodoxa Judía. Y si la buscan por internet es muy probable que la encuentren únicamente en inglés, pero se puede encontrar. Nada más con una observación. Sí. No estamos hablando de una traducción judaizante, ¿eh? No. O sea, no estamos hablando de una actitud judaizante, sino de ir a los originales en el hebreo. Así es. Que es en el idioma. Así es, y dentro de eso pues hemos utilizado o se utilizan varias traducciones. Hemos utilizado Pechita, hemos utilizado Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, NBI, pero lo que dice el apóstol es lo importante, que lo importante es tratar de llegar a la raíz, y por esa razón en muchas ocasiones se utiliza el diccionario Strong también. Así para es. Conocer la raíz de la escritura original, tanto del griego como el arameo, según sea el caso del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, para poder entender gramaticalmente el sentido de lo que está escrito. Por otra parte, pregunta Claudia Amor que en dónde estuvo Jesús todo el tiempo en el que no se habla de él precisamente en la escritura. Pues obviamente sería un poquito difícil saberlo en relación a exactitud, ¿verdad? Pero pues podemos entender que estaba haciendo su trabajo, siendo preparado, realizando muchas actividades, que de aquí a mí me gustaría destacar, precisamente hablando de los escenarios en los que podemos estar, como creyendo que Dios estuvo probablemente un largo periodo de tiempo, por el tiempo que duró su vida en Egipto, la gran importancia que tenemos los papás para que los hijos puedan ser formados dentro de los principios de Dios. Ahí, a pesar de estar en un mundo y en un imperio pagano y fuera de la realidad de Dios, sabemos que los judíos eran muy celosos de guardar las cuestiones bíblicas y que tenían que ver con Dios. Nada más para aumentarle ahí, antes Sí. de pasar a otra pregunta, Sergio. Pero aunque no podemos decir hizo esto, aquello, ¿verdad? Porque no está registrado, sí tenemos una certeza. ¿Cuál es la certeza? De que él se apegó a la ley. Esto es clave, ¿sí? Entonces, ni fornicó, claro, ni tuvo la novia de María Magdalena, no fue su novia, ni todas esas barrabasadas que hoy ni se fue a la India, a un ashram, ni nada de eso, porque él se apegó a la ley. Él no podía tener dioses ajenos. Él no iba a andar metiéndose en esoterismo. Él no iba a tener noviazgos o fornicaciones, adulterios. Esto es lo que nos da la certeza de que al haberse apegado a la ley, era un chico como cualquier otro, yendo y cumpliendo todo aquello que la ley demandaba, también como usos y costumbres. Al pie de la letra. Por eso nos da la tranquilidad. Precisamente por eso tenemos que distinguir la mente mundana. La mente mundana lo que está atacando ahora es que hay otros evangelios nunca contados, que la historia del niño Jesús que resucitaba pajaritos, que una bola de barrabasadas, ¿verdad? Lo que tenemos muy claro en esta pregunta de Claudia Amor, ¿verdad? Es que al saber que Cristo cumplió toda la ley, él era un muchacho judío, ¿sí? Como Jesús, íntegro, y no nada más eso, santo y perfecto. Sí, mija. Con respecto a lo que está diciendo,
Yo tengo pregunta. un punto de vista muy personal y eso me ha traído a mí mucha paz. Si la palabra no lo menciona, es porque el Padre Celestial no está interesado en que conozcamos o sepamos esos datos porque no son relevantes. Sí, no hay una mayor información a ello, pero acuérdese, por eso la Escritura nos obliga a escudriñar. Nos deja ver cuáles eran los usos, las costumbres. Entonces, si Jesús fue perfecto como lo fue, se apegó a eso. No, andaba en los negocios de su padre y la primera etapa era esta, la capacitación, el entrenamiento, y aparte era bien chambeador porque le ayudaba a José en el taller. ¿Por cuántos años? Imagínense que José no sabemos cuándo muere. Lo más seguro, bueno, no lo más seguro, lo seguro que el primogénito se tuvo que encargar de los negocios de su papá también terrenal. Sí, claro. Entonces por eso él era un empresario, chambeador, extraordinario. ¿Alguien tenía un comentario, Sergio Leti? Y luego pasamos a otra pregunta, creo, ¿verdad? Sí, yo me estoy recordando de una escritura que dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas fueron escritas para nuestra enseñanza. Así es, así es. Es lo que quería saber, lo que el Padre quería que supiéramos. Pastor Sergio, ¿qué más tenemos? Bueno, el pastor Carlos Chávez nos escribe diciendo que si podríamos hacer mención de la importancia de permanecer atentos al entrenamiento que no es dado por nuestra paternidad. No es volvernos voraces por cambiar todo, sino una revelación progresiva de este nuevo pacto que establece nuestro gobierno. Entiendo de alguna manera que para entender el nuevo pacto pues tendríamos que estar capacitándonos, preparándonos y irlo entendiendo sin a lo mejor tomar decisiones apresuradas en cuanto a lo que Dios está revelando en nuestra vida. Sí, si las personas de la audiencia que nos están oyendo nacieron en hogares evangélicos, en culturas evangélicas y ahora están entrando a la revelación de la verdad presente, no se quiera comer el mundo a mordidas. Vaya entendiendo y vaya aplicándolo. Vaya entendiéndolo y vaya aplicándolo, pero sí se tiene que entender que hay una transición de pensamiento. Por eso se llama así el programa de hoy, ¿verdad? Renovando el entendimiento. Ahora, lo que dice Carlos también lo entiendo, como que puede haber gente que apenas sabe el ABC y ya quiere ser maestro. Así es. La cosa es calmada. Sabemos que una de las metas de este nuevo pacto y de lo que estamos es conocer más a Cristo, más a Cristo. Así es. Y eso no solo va a ser aquí en la tierra, nos va a durar una eternidad. Pero para ser alguien que enseñe, si le pasamos el micrófono a Liber, yo le pido a los pastores, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos, pues lo amamos, él está bajo la cobertura, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a quién le permitimos enseñar, Carlos, porque mucha gente que creemos que ha transicionado, no hombre, mega sorpresas nos llevamos, ¿verdad? Es que oye, ya tiene tanto tiempo en la congregación, le suelto unos micrófonos y ay Dios mío, dice, o nada más cheque a veces los escritos en Facebook, tanta cosa que uno se da cuenta y el fruto de que realmente esto que ya debiéramos ser, como decía Pablo, maestros, de repente vemos unos trazos como parece chile con queso, ¿no? Me dio hambre. Y sí, o sea, hay una doble responsabilidad, Pastor Carlos, que uno tiene que ir evaluando el crecimiento, la formación de Cristo, pero no nomás eso, tiene que ir evaluando si realmente hay una renovación del entendimiento para no estar con este continuismo que decía Liber ahorita de mezclas de pactos. Y entonces, sí, la cosa es calmada, ¿verdad? Clavillazo decía, ¿cómo decía el hermano Clavillazo? La cosa es calmada. Liber y luego Willy. Bueno, ¿Hay más preguntas? en la preparación y en la renovación del entendimiento, yo creo que Pablo de alguna manera nos dice que unos vamos a correr la carrera a una velocidad y otros a otra. ¿De qué se trata? De que el compromiso, el saber cuál es mi asignación y cuál es lo que yo voy a hacer y prepararme y seguir. La preparación nunca va a terminar. Yo quiero entender que en nosotros, en todos nosotros, nunca vamos a dejar de prepararnos. Siempre vamos a estar
aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Ahora, lo que yo quiero decirles a los jóvenes principalmente es que no hay un tiempo predeterminado ni de 30, ni de 15, No. ni de 17 años para que no venga el desánimo. Entonces diga un joven que nos esté escuchando, uy, tengo 5 años en este conocimiento, me faltan 25, ¿no? Sino que a medida del crecimiento, del compromiso, de el estar constantemente preparándonos en esta nueva revelación y en los tiempos que Dios nos está marcando, como usted decía ahorita casi al final, lo que ya tengo bien firme, por ejemplo, en mi asignación, lo tengo que ir practicando. No me voy a esperar 30 años para empezar a practicarlo, porque volveríamos a caer en un bache, en un tiempo en que nos vamos a quedar sin qué está pasando, sino que en la revelación, insisto, en el compromiso, en la preparación, en que ya sé lo que a mí me va a tocar hacer en la escuela, en el trabajo, ya quitando la palabra secular, porque ya la vamos a quitar, Claro. sino en lo que yo cotidianamente, aún como ama de casa, si estoy como ama de casa, tengo mucho que hacer ahí. Entonces, no le pongamos un término porque a lo mejor sería frustrante para algunos de los jóvenes. Y nosotros estamos, esta casa, preparando una generación Claro. ya con un conocimiento sólido y que los niños de la casa ya sepan cuál va a ser su propósito y su asignación. Y dentro de ese conocimiento de estar hablando de reino, de gracia, de justicia, ellos en un momento determinado, yo pienso que a esta generación, y ahí hablo por mí, de los que esperamos 50, 40, no digo cuántos más tengo, para poder entender, ellos a lo mejor a los 15, 20 años ya nos rebasaron. Sí, y otro punto muy importante antes de pasar con Willy, también tengamos en mente esto. Todos tenemos la obligación de reconciliar a las personas con Cristo. Para eso no se requiere gran teología. Para eso no es más que decirles que el Señor les ama, explicarles que ya no está enojado con ellos, que vengan al conocimiento de Cristo, porque no todo el mundo está llamado a estar detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque es una función especializada, hay que volverlo a entender, ¿sí? Es una función especializada, son los 5 ministerios. ¿A qué voy con esto? Que aprovechemos a los 5 ministerios que ya, oiga, o sea, hay gente que le costó entender esto 20 años y ahora nos lo enseña en 1 hora. ¿Cuánto nos ahorró? 20 años nos ahorró. Por eso hay que tener siempre una actitud de aprendizaje. Yo sé, no somos los únicos que estamos transmitiendo en vivo. Les recomendamos mucho las transmisiones del apóstol Juan Balistreri, de Arnold Ballesteros, de Basilio Patiño, del apóstol Lucas Márquez. Líbrenos Dios de estar pensando que somos los únicos, ¿no? Y así hay muchísimos ministerios que ni siquiera conocemos, ¿verdad? No sabemos, pero realmente entendamos que las asignaciones, hay especialidades. No todo el mundo está llamado a edificar en los esquemas de la predicación, pero todos estamos llamados a reconciliar a las personas con Cristo, eso sí, y luego cada quien desde su trinchera, ¿verdad, Willy? Y ahorita pasamos a otra pregunta y nos despedimos, creo, ¿no, Sergio? Sí, ahorita mucha gente que se acerca para ayudarnos en el ministerio de evangelismo me preguntan, ¿qué necesito? ¿Qué entrenamiento? Le digo, nomás necesita disposición. Porque Sí. quiere tener bases teológicas. Le digo, no se vuelva loco, no se vuelva loca, necesita disposición. Así es, Eso mijo. es lo que necesitamos. Y lo otro que decía los maestros, dice la palabra en mi versión, ¿verdad? Willy habla hoy, que no conviene mucho de ser nosotros maestros porque vas a ser doblemente juzgado. O sea, en Santiago, Totalmente. dice, Santiago 2:3 creo que dice, Claro. te va a cargar la goma. Dicen, Es que en otras palabras. es el nivel de responsabilidad. Ahora por ejemplo, usted enseña con jóvenes, enseñan con jóvenes, usted enseña con mujeres. Bueno, el pastor enseña general, enseñanza general, mujeres, adolescentes, mujeres. Pues este cuerpo está capacitado ya para enseñar. Pero ¿cuánto hemos aprovechado? Porque seguimos aprendiendo de los que ya nos llevaban mucho tiempo de
de enseñanza, ¿verdad? Y nos seguimos exponiendo a la revelación a través de otras personas. El pastor Sergio, hay otra pregunta y luego creo que despedirnos o algo así, ¿no? Sí, muy rápidamente comentar que ahorita que comentaba Liber en relación al tiempo que tiene que pasar, tenemos que saber que dentro de la función o el cumplimiento del propósito, no es como la profesionalización en cuanto a cumplir con una carrera para una profesión, en el sentido de que nos lleva probablemente toda una vida de preparación. En el sentido del cumplimiento del propósito, uno de los aspectos más importantes es la obediencia a Dios en cuanto a sus diseños, a su propósito, a que Cristo se ha formado en nosotros y que podamos estar cumpliendo con el propósito para el cual fuimos llamados. Entonces, en ese sentido, la profesionalización en Cristo es mucho más fácil a medida que nosotros lo permitamos, dejando que Dios sea manifestado, que Cristo sea manifestado a través de nosotros, y eso puede ser en todo momento y desde que iniciamos hasta el final, porque la vida de Cristo ha sido impartida desde el momento que nosotros le recibimos. La única otra pregunta que había, apóstol, era sobre su versión que estaba utilizando usted. Yo utilizo para ya hacer los estudios varias versiones, las pongo en paralelo y como todas las versiones son traducciones bajo una óptica ya humana, ¿verdad? O sea, son traductores humanos, yo me apego más a las traducciones, no puedo hablarle de una o de dos, que más reflejen la mentalidad de reino y la que se acerque más a la verdad presente, ¿verdad? Eso es lo que yo utilizo. También saludos hasta Chile y hasta Canadá. Gaby, que tenía otro comentario. Sí, rápidamente, nada más recordar que Jesucristo mismo lo dijo, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Cuando Él está poniendo ese plano, nos está dejando entender que siempre vamos a estar aprendiendo. Sí. Nadie puede decir, yo ya lo sé todo, porque el Espíritu Santo, el verbo está en futuro, enseñará, continuará enseñando. Siempre seguimos en un proceso de aprendizaje. Sergio, no sé si quieras leer más personas o… Pues ya realmente las preguntas que nos hicieron están ya transmitidas, pero bueno, podemos saludar a algunas personas: Emilia Laura Carrasco, Dacia González, Yusef Amigón, New Kick, Melody de Lao. De la O. Melody de la O. Ay, Nuki, qué nombre te pusiste. Yanita Muñoz, Marta Olivares, Fanny Carrijom, ¿quién más? Tenemos a la pastora Lourdes Covarrubias, Carlos Alberto Madrigal, Carlos Alberto Chávez, Meredith Fernández, Grisel Maldonado, Claudia Amor y bueno, Lulú Tobar. Son muchas las personas. Les mandamos un saludo a todos ellos y les agradecemos por seguirnos y por haber compartido esta transmisión. Pues nos vemos la semana que entra puntualmente a las 12:30 hora del Pacífico. Reciban un fuerte abrazo, bendecidos.